Saludos amigos, vamos directos al grano porque hoy tenemos bastante material para analizar. Empezamos con Larry Johnson, ¿verdad? Que nos dice que Zelensky miente. Las últimas declaraciones de Zelensky hablan de que tienen muchos hombres, 14 brigadas, pero están paralizadas debido a la falta de equipamiento por parte de Occidente. Bueno, Johnson dice que miente, puesto que, primero, que no tiene tantos hombres, al menos no tantos hombres entrenados, eso como mínimo. Y segundo, que realmente el equipamiento occidental no va a solucionar en ningún sentido, digamos, esa guerra imposible de ganar, pero que en la propaganda siguen insistiendo en que es factible, en que es, bueno, más que factible, es incluso un hecho seguro, ¿verdad? Entonces nos habla de una propagandista, de la publicación Político, la cual, y por eso decimos propagandista, no entra realmente en un análisis verdadero, sino que entra más bien en esa retahíla de prejuicios no analíticos y dice que, bueno, que Rusia tiene superioridad aérea, dice, y que esto está causando problemas entre los soldados ucranianos, ¿verdad? Vale. Efectivamente, Chasov Yar, la propaganda trata de convencernos de que los rusos son incapaces de avanzar, pero lo cierto es que sí que están avanzando. El microcanal ya ha sido tomado, estas imágenes las veíamos ayer mismo, y otra vez Larry Johnson nos vuelve a hablar de la superioridad aérea, la cuestión de la superioridad aérea. Es decir, la cuestión de la superioridad aérea de la que hablábamos aquí desde hace ya meses, la superioridad aérea rusa, que mediante el éxito de las bombas guiadas, esas bombas enormes de gran potencia, esas bombas FAB, como las llaman, guiadas, aun cuando no tengan una gran precisión, como se ha habido en las FAB 3000, las más grandes, lo cierto es que acaban cambiando el signo de esa guerra posicional. Digamos que las posiciones ya no es posible mantenerlas, incluso en fortificaciones construidas durante años para esa línea defensiva, esa última línea defensiva que ya está agujereada por todos lados, digamos, y que veremos cuántos son capaces de mantenerla los ucranianos. Insistimos, la idea general que se nos está vendiendo ahora es que todo es cuestión de más equipamiento, más dinero para Ucrania y que entonces ese estancamiento del que tanto hablan, ese estancamiento de la guerra se mantendrá o incluso se plantea una otra contraofensiva más contra los rusos que acabe liberando el territorio ucraniano y todas estas cuestiones. Entonces esto nos lleva a Martianov, que nos habla de cómo los puntos que él había destacado acerca de la debilidad era imaginable en el tiempo, ¿verdad? Era imaginable hace cuestión de meses, la debilidad del militar estadounidense. Los puntos que él había establecido se han cumplido estrictamente. Entonces él habla de que Estados Unidos en el futuro, esto obviamente lo escribía hace un tiempo, Estados Unidos en el futuro tendría que lidiar con, en el caso de encontrarse con un rival que estuviese más o menos a su altura, tendría que lidiar con la problemática del ISR, el famoso ISR del que por alguna razón nunca se habla, esa inteligencia, vigilancia y reconocimiento que marcan la diferencia en la guerra moderna, en la guerra actual. También llamó la atención acerca de la guerra electrónica, de la cual tampoco se habla demasiado, quizá porque los rusos han demostrado también superioridad en ese aspecto. También nos habla de que la cuestión de misilística en general y de los misiles hipersónicos en particular, es decir, esto ha marcado un antes y un después y estamos viendo día a día constantemente cómo los rusos, cuando quieren hacer un ataque, digamos, en un punto en el que valga la pena, digamos, la inversión en lo que por lo demás es un misil muy caro, un misil hipersónico, pero cada vez que, digamos, que el objetivo vale la pena a nivel militar, vaya, a nivel de ganancia en el campo de batalla, no dudan en usarlo y es al 100% eficaz. Entonces esto obviamente marca una diferencia enorme. No hay, digamos, que puntos
invulnerables, inexpugnables, como por ejemplo se nos había vendido en torno a la cuestión del Iron Dome en Israel y como pretendía vendérsenos también con la cuestión de los Patriot en Ucrania. Esto no ha sido así. Entonces, los rusos tienen muy buenas capacidades de inteligencia, vigilancia, reconocimiento, pueden localizar incluso con facilidad los objetivos y además tienen las capacidades para golpearlos de forma totalmente eficaz. Entonces esto marca una diferencia enorme dentro de lo que sería la doctrina militar estadounidense, la cual se demuestra que no está a la altura de su rival. Lo mismo nos dice con respecto a la cuestión de las defensas aéreas. Vendría a complementar la misma historia, ¿verdad? La misma cuestión. Y lo mismo en lo relativo a el ataque por saturación, digamos así, es decir, el fondo de almacén, como decíamos en otro vídeo. Es decir, también la capacidad industrial militar rusa ha demostrado que supera las capacidades occidentales en cuanto a fondo de almacén. Lo mismo pasó también en Israel, es decir, cómo Irán fue capaz de sobresaturar las defensas aéreas israelíes, y lo mismo está ocurriendo constantemente. Pensemos, por ejemplo, en que se está hablando de que se usan más de 100 bombas FAB guiadas al día actualmente en la guerra de Ucrania. Si estos datos son ciertos, obviamente Ucrania no va a poder aguantar mucho. Pero esto nos lleva a la cuestión de la propaganda. Hemos encontrado este artículo del que hablábamos ayer en la entrevista que nos hacía Miguel Ruiz Calvo, ¿verdad? De hecho, aprovechamos aquí para darle las gracias y para saludar, ¿verdad? Y entonces hablábamos de cómo habíamos leído, justo antes de la entrevista, un artículo que nos había dejado de piedra. Es este artículo que ven en pantalla. Este Pucará Defensa es el medio y Ignacio Montes de Oca es el periodista argentino que nos va a contar una historia que necesitamos ver paso a paso porque es muy significativa de cómo están las cosas. Por eso hemos querido ver en primer término cómo es la realidad de las cosas, después de todo, qué es lo que se está viendo sobre el terreno. Pero, amigo, del otro lado tenemos la fantasía de las cosas. Es decir, toda una construcción de tipo ideológico que hace llamada a muchos elementos los cuales no son verificables y que acaba estableciendo un análisis el cual es totalmente fraudulento. Vamos a verlo, vamos a verlo. El plan de paz de Trump para Ucrania anticipa un desastre estratégico sin precedentes para Occidente. Así de fuerte es el titular. Y entonces pasamos a los párrafos destacados. Es por eso que el quite de la asistencia militar estadounidense podría no ser una tragedia para Ucrania. Además, obligará a Europa a redoblar sus esfuerzos a pesar de Trump, porque de a poco se impone la idea de que enfrentar a Putin es una cuestión básica de conservación. Es una cuestión básica de conservación. Incluso sin barajar la idea de una invasión, la generación de incidentes y el ser sometidos a variantes de la guerra híbrida abona esa intranquilidad. El arrojar migrantes en las fronteras, la infiltración política y el corte de cables submarinos son apenas parte de ese repertorio. Bueno, es tremendo. El artículo empieza con, una visión general acerca del trumpismo, ¿no? De forma bastante descalificadora por lo demás. Donald Trump no es el candidato MAGA, es el candidato republicano, guste o no, por dar una nota de lo que se dice en el artículo. Pero es que ya cuando entramos en materia, esto ya pasa a ser algo asombroso. Fíjense lo que se dice aquí. Aquí se está hablando de que incluso sin barajar la idea de una invasión de Rusia sobre Europa, fíjense ya de qué presupuestos partimos. Incluso sin barajarla, dice el autor, la generación de incidentes. Fíjense, piensen en todas estas explosiones misteriosas que han ocurrido y cómo después se dice que fueron debido al sabotaje ruso, por supuesto sin aportar ninguna prueba. La generación de incidentes y el ser sometidos a variantes de la guerra híbrida abona esa intranquilidad, la intranquilidad que se siente en Occidente, ¿verdad?, ante la agresión de Putin. Esto es lo que trata de decir el artículo. El arrojar migrantes en las fronteras, la infiltración política.
y el corte de cables submarinos. Bueno, el arrojar migrantes en las fronteras, eso es precisamente lo que Occidente no ha parado de hacer constantemente, como una de sus muchas tácticas, la cuestión migratoria para desestabilizar, tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, tanto dentro de un propio país, por las razones que vayan a ser, es decir, razones internas, razones de nutrir la economía con mano de obra barata, por ejemplo, como razones externas, es decir, tratar de desestabilizar el país vecino de la manera que sea. La infiltración política, bueno, ¿qué decir de la infiltración política? Esto es el clásico modus operandi de la OTAN desde que nació. Pensemos, ya sin ir más lejos, de las redes Stay Behind, ¿verdad? Y todas las cuestiones de espionajes, de políticos corruptos y un larguísimo etcétera. Pensemos, sin ir más lejos, en España, en Isidoro. Isidoro, nombre en clave de la CIA para Felipe González, presidente del Gobierno de España durante muchos años, entre el 82 y el 96, para más detalles. Entonces, ¿de qué nos está hablando este señor? El corte de cables submarinos. Bueno, el corte de cables submarinos concretamente no lo sabemos, pero ¿y la voladura del Nord Stream? Eso fue un trabajo de la OTAN. Y si no fue un trabajo de la OTAN, ¿por qué no se decidieron a llevar a cabo una investigación seria en la que participase la propia Rusia? Si los propios rusos estaban de acuerdo en llevar a cabo una investigación internacional para esclarecer los hechos y son precisamente los occidentales los que se niegan, ¿cómo no sospechar? Pero la cosa sigue, ¿eh? La cosa sigue. Aquí se nos muestran unos gráficos acerca de cómo es Europa en realidad la que está haciendo la mayor parte del esfuerzo bélico en cuanto a lo que es el suministro de armas a Ucrania, lo cual debería ser llamativo, acerca de cómo Estados Unidos en realidad está utilizando ya en los datos oficiales, está utilizando Europa como arma arrojadiza a través de Ucrania contra Rusia, y en medio de esto el autor nos dice, es una cuestión de puntos de vista. Para Trump es suficiente con la coacción y una personalidad arrolladora. Para Ucrania y Europa, incluso con ese chantaje, no hay otra alternativa que frenar a Putin en suelo ucraniano o enfrentarlo en el propio en algún momento del futuro. Fíjense las asunciones que se hacen. Es decir, hay que frenar a Putin como sea, porque no es una cuestión de puntos de vista. Es algo muy grave. Es algo muy grave, pero ¿cuáles son las evidencias que tenemos para establecer este análisis? Ya las hemos estado diciendo. Las evidencias que tenemos son las opuestas, de que no es precisamente Putin quien destruyó Libia, quien destruyó Siria, quien ha volado por los aires, digamos, mediante la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, todo el gran Medio Oriente, y un larguísimo etcétera que no terminaríamos. Pensemos en la doctrina Wolfowitz, pensemos en la señora Victoria, esa palabra tan fea, que se vaya a cierto sitio, la Unión Europea, Nuland, Victoria Nuland, dejando a las claras qué es lo que el establishment estadounidense piensa de Europa. En fin, seguimos. Para Ucrania y Europa, incluso con ese chantaje, fíjense, con ese chantaje ruso, siempre se nos está aquí haciendo una idea de que los rusos, Putin, además personalizado, ¿verdad? Putin lo que quiere es invadir Europa, pero aunque no quisiera invadir Europa, aún así, cuidado con Rusia porque es un peligro muy grande. Ucrania avisó que persistiría incluso si debe luchar en soledad. El aporte grupal y bilateral de los países europeos alejó el riesgo de un abandono incluso ante una defección de Estados Unidos. Fíjense que aquí ya se está prefigurando una Europa en total confrontación, incluso con la defección de Estados Unidos. Hay que pararse a reflexionar qué demonios es todo esto que se está construyendo. ¿Hacia dónde va todo esto? Los inmuebles del plan de Trump tienen opinión. Los inmuebles resulta que son los países europeos. Y son capaces de tomar decisiones propias, y tan propias como que hacen un auténtico suicidio al atacar a Rusia, un aliado natural, que además proveía de las necesarias materias primas para mantener en marcha la maquinaria económica europea.
Esas son las decisiones propias. Volar Nord Stream, enfrentarse a Rusia. Europa teme por su futuro y Ucrania tiene demasiadas cuentas pendientes como para aceptar la presión de Trump, por más extrema que sea. Cientos de miles de muertos. Bueno, aquí al menos se admite que hay cientos de miles de muertos ya en Ucrania, gracias a este juego de poder estadounidense sobre Europa. Bueno, y la voluntaria aquiescencia de los países europeos, todo hay que decirlo. Triste, pero cierto. Y otros tantos niños y mayores secuestrados en Rusia se suman al problema irresuelto de la ocupación. Hay además un mapa económico de Ucrania. Oh, vaya, hay un mapa económico. Las zonas agrícolas, industriales y de recursos mineros más productivas están ocupadas o amenazadas por Rusia. Ucrania las necesita para liberarse y para ser viable. Para ser viable. ¿Y viable para qué? Lo dice en la siguiente frase. Y sus socios para recuperar el apoyo enviado. Es decir, ese apoyo no es gratuito. Es un apoyo a cambio de los recursos ucranianos. Es decir, básicamente tenemos que, bueno, habría una sustitución. Ya no tenemos los recursos rusos, pero bueno, tenemos los ucranianos. A no ser que los rusos nos fastidien y ocupen la zona ucraniana donde están esos recursos. Entonces hay que empezar a pensar qué demonios es todo esto. Aquí vemos el mapa donde la zona más oscura serían las zonas de alta densidad de minerales valiosos, ¿verdad? Como se ve, buena parte ya está ocupada, como dicen ellos, por Rusia, ¿verdad? No se habla siquiera de los referéndums, no se habla de absolutamente nada de lo que pasó en Ucrania, de los bocadillos que repartía la señora Nuland, ¿verdad? De la estrategia ya esbozada por Bersinski, según la cual había que actuar sobre Ucrania para enfrentarla a Rusia. Nada de todo eso no se habla. Solo hablamos de que Putin es malo, de que Putin se levantó de mal humor un día y que ahora hay que frenarle, a como dé lugar. Europa invoca el principio de defensa común al que apeló Estados Unidos tras el ataque de Al-Qaeda en 2001 y que llevó a 14 países europeos a enviar tropas en Irak y Afganistán, o el esgrimido para formar la coalición que respondió a la invasión de Kuwait o a la crisis en la ex Yugoslavia. Vaya precedentes, ¿no? No sirve un criterio de comparaciones confiables, sino de un principio de acompañamiento político para fijar una contención ante amenazas comunes, en donde cada país aportaba de acuerdo con su tamaño. No es un asunto de generales o contadores, sino de seguridad cooperativa. Bueno, aquí entra ya en una fase, el artículo es muy largo, y entra en toda una fase de a ver quién tiene que aportar más, quién tiene que aportar menos, por qué, y esto y lo otro. Entra también en una fase de señalamiento, señala cuáles son los enemigos, cuáles son las autocracias horribles. Y destaca especialmente a China. No sabemos por qué, pero aquí vuelve el peligro amarillo, ¿verdad? Ya hemos hablado en otros vídeos. El peligro amarillo ya viene desde el siglo XIX. La necesidad de que China esté contenida, porque hay un peligro amarillo que va a invadir el mundo. Siempre la misma historia. Es cierto que Europa cayó en la pereza militar durante décadas y en casos como el de Alemania desatendieron su responsabilidad mientras Merkel fumaba gas ruso. Es un poeta este señor. Y oía discursos de Greta Thunberg. Pero desde 2022 hay 12 países que superaron el 2% del PIB en gasto de defensa. Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, pero ¿quién se beneficia de este gasto, de este aumento espectacular en el gasto en defensa? El mayor beneficiario es Estados Unidos. De hecho, en un momento del artículo incluso nos coloca un gráfico en el que se ve que las mayores exportaciones del mundo, con diferencia, son las del armamento estadounidense. Entonces, ¿quién tiene interés en la confrontación en Europa? ¿Quién? ¿Quién tiene un interés además directo? ¿Y por qué no se habla de esto? De acuerdo con el SIPRI, bueno, y ahí es de hecho donde se empieza a hablar de las cuestiones de los gastos, no lo saltamos. Allí hay otra trampa escondida en el plan de Trump. Trump el trampista, ¿verdad? El tramposo. La membresía VIP otorgada por el 2% de gasto militar es casi un regalo para Putin, dice. Es decir, que no es suficiente. Es que esto no es suficiente. La membresía VIP. No, es que todos tienen que ser miembros, todos tienen que gastar mucho, pero deben gastar más, porque si no gastan más es que van a gastar más. Esta es la lógica que se ve durante todo el artículo. Este tipo de lógica total y absolutamente insostenible. No hay un análisis serio aquí.
Y esto, si lo estamos destacando con tanto detalle aquí, es porque esto es la norma. Esto es la norma de pensamiento en la sociedad occidental, europea, etcétera, etcétera. Bueno, no es solo propaganda, es lo que realmente la gente piensa, porque es lo que se le dice. Es lo que se le dice y entonces se aduce que, bueno, no todo el mundo tiene que ser experto militar ni experto en geopolítica y esto y lo otro. En fin, vamos a continuar. A Putin le alcanzaría con invertir unos cuantos millones en el apoyo a partidarios afines en Europa para lograr un ahorro de decenas de miles de millones en gastos y acortar los tiempos de su rearme, al asegurar que Estados Unidos no respaldará a los miembros no VIP de la OTAN si son agredidos. ¡Ay, Dios mío! Fíjense lo que nos está diciendo aquí. Es decir, nos está diciendo que Putin manda unos millones a unos políticos de unos países europeos para decirle, no, usted no se haga VIP, no se haga VIP según el plan de la OTAN VIP de Trump, el cual supuestamente, ya saben, ¿no? Supuestamente Trump solo va a tener en consideración el artículo 5, solo va a defender a sus aliados que sean VIP, y van a ser aliados VIP los que gasten más, ¿en qué? En la industria militar estadounidense. Entonces, pero no, es que Putin va a enviar millones para que esos países no quieran ser VIP y para así poder invadirlos. Es tremendo, para poder agredirlos, para poder invadirlos. La otra cesión implícita en el plan de Trump es la promesa de un freno a la expansión de la OTAN hacia el este. De este modo, países como Georgia y Armenia, que hoy están amenazados u ocupados parcialmente por Rusia, bueno, o sus aliados quedarían a merced de Putin. Recordemos que Rusia ya ha decidido retirar sus tropas en torno al Nagorno-Karabaj y que fue decisión de la propia Armenia, del actual gobernante armenio, el dejar en manos de Azerbaiyán ese territorio. Pero aquí, bueno, aquí se nos cuenta otra historia siempre. Esa promesa incluye a Ucrania y como sucedió con el acuerdo de Minsk, la dejaría expuesta a una tercera invasión, como sucedió con el acuerdo de Minsk. Es tremendo el nivel de desinformación, es tremendo. Veamos, el acuerdo de Minsk, recordarán, era garantizado por, entre otros, algunos países europeos, Alemania y Francia más concretamente. Y esos países, los líderes que firmaron esos acuerdos, dijeron de forma oficial, y nunca se retractaron de ello, que en realidad los acuerdos de Minsk eran un engaño para engañar a Rusia y poder armar a Ucrania. Esto es público y oficial, no lo inventamos nosotros. Sin embargo, aquí se le da la vuelta a la tortilla. La dejaría expuesta a una tercera invasión luego de las ocurridas en 2014 y 2022. El prometer que no entrará dentro del paraguas defensivo de la OTAN es casi una invitación a repetir la historia y la masacre. O bien podría darle una carta muy valiosa a Putin para negociar con Turquía un nuevo ataque a Armenia de su aliado Azerbaiyán. O sea que fue Putin el que, a través de Azerbaiyán, bueno, a través de Turquía y Azerbaiyán, atacó a Armenia. Fíjense el embrollo tremendo, pero cómo se va clarificando cosas que de otro modo no se entienden, como por ejemplo la política tan extraña que se está llevando a cabo en Armenia. De esta manera ya sí que se entiende, ¿verdad? Es que fue Putin. Para que tome la zona de Zanguezur y su enclave occidental como el territorio principal. Por alguna razón a Putin le interesa esto. Desarticulada la OTAN quedaría tan inerte como la OTSC. Bueno, la membresía VIP, y sigue insistiendo aquí el autor, y el retiro de Europa además parece ser una ofrenda imprevista para China. Una ofrenda imprevista para China. Esto es tremendo. Es tremendo, una ofrenda para ese peligro amarillo, ese agresor, ¿verdad? Porque es que ya saben que China fue la que agredió Libia, la que agredió Siria, la que agredió Afganistán, Irak, Vietnam, en fin, no nos obligan a continuar. Entonces, China va a querer seguir agrediendo. Si Europa debe concentrarse en defenderse de Putin en Ucrania sin apoyo de Estados Unidos, le quedaría poco resto militar y presupuestario para sumarse a una defensa conjunta en otro frente. Aquí ya se habla de otro frente, un frente en China. En un efecto dominó se desgarraría la sinergia estratégica al romper el principio de bloques políticos y militares que, al menos hasta ahora, tiene un efecto disuasivo enorme frente a las apetencias regionales de China. Estados Unidos es poderoso, pero no tanto como Occidente en conjunto. Bueno, apetencias territoriales.
regionales, es que es más que territoriales, es que es regionales, es que China quiere hacerse con toda la región. Hay signos de preparación para la posible defección de Trump. Al igual que Europa Occidental, Japón cambió su enfoque para hacer más... Bueno, y sigue así la cosa. Es decir, añade a esos otros países de ese AUKUS, ¿no? O ese AUKUS ampliado, podríamos llamarle así, ¿verdad? Es decir, llevar a la confrontación a Japón, a Corea del Sur, a Filipinas y todo lo que pueda ser contra China, porque es que China es malo. Entonces China es el agresor. No sabemos en qué podría sostenerse semejante cosa. Además, ayer mismo se nos decía que China eran buenos, que fabricaban esos aparatejos y que todo estaba bien. Ahora de repente no, ahora de repente es un peligro increíble. Hay signos de preparación para la posible defección de Trump. Bueno, la visita de Putin a Vietnam es otro signo. Es que este Putin donde va la arma, ¿eh? Al igual que el acercamiento de India y Armenia a Francia en busca de equipamiento militar. Bueno, la India también se ha acercado a Rusia. Armenia no, pero la India sí. Los vacíos tienden a llenarse y las empresas de defensa de Estados Unidos no deben estar del todo contentas con este viraje que se propone. Detrás de la política exterior se desarrolla en el mercado de armas sobre la confiabilidad estratégica del país fabricante. Y aquí lo dice, Estados Unidos maneja el 42% de las exportaciones mundiales. ¿Quién es el que tiene interés en una confrontación mundial? ¿Quién se beneficia más? ¿Quién se beneficia más de que todos sean malos? De que China también son malos, es que Putin es malo. Putin quiere invadir. ¿Quién es el que más se beneficia? Aquí lo dice, pero no saca las conclusiones. No solo se compra un arma, se adquieren aliados o garantes. No es una mera especulación. El principio que guía al plan de Trump es que no hay enemigos externos y lo afirmó en varias oportunidades, bla, 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 bla. Es tremendo cómo se va justificando la guerra mundial delante de nuestros ojos y nos quedamos así, patidifusos, de la forma más chabacana, cutre, superficial. Es por eso que el plan de Trump carece de realismo y propone una catástrofe política global, sin atenuantes. Queda claro que ni Ucrania ni Europa dejarán de resistir a las amenazas de Putin. En el Medio y Extremo Oriente, cuidado, aquí también nos va a hablar, aquí también. La cuestión de la supervivencia funciona con igual sentido. La propuesta se parece mucho en su orientación a la que hizo Putin y que fuera ignorada en la reciente cumbre de Suiza. Es que todo lo que hace Putin... O sea, si Putin propone la paz, tenga usted cuidado. No, más todavía. Si Putin hace la paz, usted puede estar seguro de que eso es con malas intenciones. Es para hacer la guerra. Esto es de locos. Esto es como lo del Evangelio, ¿no? Es decir, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, si ya decimos que es el demonio el que hace el bien y que es Dios el que hace el mal, apaga y vámonos, ¿no? Ay, Dios santo. El que formuló el plan de Trump parece saber poco de historia, dice. O ser un propagandista ruso al estilo de Douglas MacGregor, Scott Reeder, Tucker Carlson o Jackson Hinckley. Bueno, ¿y entonces qué es usted? Es tremendo. Fíjense el clima de confrontación y cómo van con furia a tratar de evitar que se destape el pastel de semejante mejunje que nos plantean aquí. Es decir, todo el mundo está en peligro porque Rusia y China quieren invadir, quieren agredir. El principal fabricante de armas, el principal beneficiario de la guerra es Estados Unidos, pero no, eso no pasa nada, eso no importa, no se fije usted en eso, fíjese en lo malo que es Putin, fíjese en lo malo que son los chinos. Usted no se vaya a fijar en eso. Es tremendo, ¿no? Burdo, pero por desgracia eficaz. Está funcionando, por desgracia. El plan llega a tiempo mientras Rusia se sigue estrellando contra las defensas ucranianas, aunque antes nos decía que ya eran cientos de miles de muertos los ucranianos, ¿verdad? Y hemos visto, por eso empezábamos el análisis con esos artículos de Larry Johnson y de Martyanov, hemos visto cómo la realidad sobre el terreno, la realidad además comprobable, verificable, no un artículo como este, en el que no se nos dice nada verificable. La realidad verificable, decimos, es que todo lo contrario, quien se está estrellando es Ucrania y la OTAN.
y pagando un costo inadmisible por cada metro que invade. Putin necesita una maga que realice un truco de prestidigitación de alianzas y apoyos para Ucrania y le evite admitir su impotencia. Bueno, en realidad aquí el prestidigitador es otro, ¿verdad? En fin, a poco de revelarse la propuesta de Trump para Ucrania, Putin se apuró para anunciar que apoya el plan y que está listo para reiniciar el diálogo con Estados Unidos tras las elecciones. Si tiene 4 patas, una cola y dice miau, es poco probable que se trate de un Mustang GT500 anaranjado. Muy simpático el señor, termina así su artículo y ustedes dirán si esto es o no es como para reflexionar acerca de a dónde se nos está conduciendo y con qué tipo de propaganda y cómo de verificable, cómo de serio es el análisis que nos está conduciendo a esa confrontación general del todo innecesaria. Necesaria para el complejo militar industrial estadounidense, para eso sí que parece que es necesario, pero no para, digamos, la vida en el occidente colectivo, siempre y cuando se tenga en cuenta que es necesario reconocer los problemas, o mejor dicho, las causas reales que han llevado a los problemas que actualmente tenemos en Occidente. Y en lo que respecta a la geopolítica, está bien claro que esas causas son la expansión de la OTAN, el no haber escuchado a Rusia durante todo este tiempo y haberse dejado llevar por una política imperial estadounidense con intereses bien claros, lo está diciendo este señor, este propagandista lo está diciendo de forma nítida. Son esos intereses los que en realidad motivan el proyecto estadounidense. Ya no vayamos a las causas más profundas, ese mesianismo delirante, sino quedémonos ya en lo más fácil, que es ese interés claro y nítido para mantener a flote esa economía estadounidense que por lo demás está en malas condiciones y que de otro modo, no daría salida auténtica al modelo en la actual configuración de lo que es el occidente colectivo, como lo llaman, ¿verdad? En fin, no insistimos más, como siempre, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este trabajo arduo, ¿verdad? Y, como decimos siempre, gracias por adelantado, reciban un muy cordial saludo y nos vemos en la próxima.